Y esta es A medias. por segunda vez. En un episodio sobre las ONGs con nuestro amigo Mario de Andrea. Hola. Bienvenido, Mario. Gracias. ¿Tienes Mario, palabras Luciano. de presentación de ti? Sí, aparte que tienes medias de tacos, muéstrala. Yo tengo medias de plátano. Y yo tengo unas de, no sé, una bandera. De bandera. Imperio. Dale. Mario, tú eres abogado. Sí. eh, Eso dicen. por lástimas, ¿no? De mucha lástima. Eso dicen. Pero además- La Católica entregó un título ahí y dice, algo dice así. ¿Ustedes tenían como pique con los estudios políticos, con los politólogos? No, mí- porque en la Católica no hay estudios no hay. políticos. En los católicos no hay piques. Ah. La gente Además- anda como en su, en su Exacto. peo, ¿no? Bueno, en mi Eso universidad es sí. universidad pública. Pero yo no estudié en una pública y Claro, la tienes gente que andaba competir así. por los pocos recursos que hay. ¿Cómo? Tienes que competir por y por eso hay Ah. pique. Exacto. Ah, los tienes a ellos preferidos. y vaina. Ah, Coño, yo estudié en una privada y había pique. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ciudad provinciana. Barquisimeto también. ¿Había pique? Pero es por pueblo. Es por de pueblo, Claro, eso es de pueblo. eso es pique de Eso pueblo. Es un pique de pueblo, tienes Y de razón. universidad pública. Y de universidad pública. Pero tú eres coordinador de la Sí. organización civil. Sí, yo soy director de Civilis. Antes estuve en Defiende Venezuela y otras organizaciones. Y bueno, ya yo entré en esto por las protestas del 2014. Eso te iba a preguntar, No como sé. que qué te hizo ir para allá. Claro, Mira, porque tú eres defensor de derechos humanos. Sí. Mira, en el marco de las protestas del 2014, yo era pasante de un despacho de abogados en Venezuela, común y corriente, como todo estudiante, la mayoría, pero al mismo tiempo era representante estudiantil. Y el Centro de Derechos Humanos de la Católica tenía lo que se llama Asistencia UCAP. Y entonces lo que hacíamos era el nexo entre los estudiantes arrestados de las universidades y el Centro de Derechos Humanos para que la UCAP, sus abogados, dieran asistencia jurídica gratuita. Ya. Y eso me fui involucrando, me fui viendo que en verdad hay gente en un organismo como la CIDH que se preocupa por lo que pasa aquí y reciben información y dije, los modelos de Naciones Unidas no son mentiras. Sí pasa en la vida real. Esa es mi opinión ahorita. Es como que los modelos de Naciones Unidas... Yo siempre tuve esa opinión. Perdón a los muneros, los Sí, quiero. yo la tenía y la cambié. ¿Las cambiaste? Yo de la que no tenía y la servía. cambié. Yo también la De que tenía. no ¿Ah, servía. sirven? ¿Sirven? ¿Por qué? Bueno. Porque te enseñan de oratoria, ¿no? Sí, Te y enseñan- además, en el caso de derechos humanos están los moot courts, que son modelos de juicio simulado. Entonces tienes un caso hipotético que generalmente hace alguien de renombre en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tienes la postura de representación de las víctimas y de agente del Estado. Ok, me gusta. Entonces tienes un litigio hipotético y bueno, ahí me fui Aprendes, involucrando. pues. Sí, aprendes mucho de Derecho Internacional, muchísimo. Nosotros en el episodio de hoy lo que queremos es hablar de las ONGs. ¿Qué hacen las ONGs? ¿Qué son las ONGs? ¿Qué tiene que ver con el derecho de asociación? Porque ahorita se quiere aprobar una ley que se ha catalogado por sectores de la sociedad civil como una ley anti-ONG. Es decir, una ley que busca regular las ONG, sus ingresos, sus actividades, a tal punto de querer básicamente desmantelarlas de forma legal, entre Sí. comillas. Y no es una ley que se le ocurrió al gobierno porque ellos son muy inteligentes, sino que ya es un patrón en países que presuntamente violan derechos humanos, como Nicaragua, como Honduras, como Rusia, si no me equivoco Sí. también. O sea, ya es una ley que se ha aprobado en otros países cuando buscan controlar la sociedad civil y controlar, o sea, como tener mayor control sobre la sociedad y para minimizar cualquier tipo de resistencia. Sí. Entonces, esa ley salió. Ellos tienen rato diciendo cosas sobre ONG, pero nadie sabe Claro. qué es exactamente lo que están hablando. Bueno. Pero que vamos a empezar diciendo a la gente que es una ONG, que todo el Bueno, mundo está diciendo El y hablando de término eso. ONG en Venezuela no existe, es un término coloquial. Es como el queso blanco, que todo el mundo el queso blanco lo llama paisa, pero hay distintos quesos blancos. Ok. Bueno, es básicamente la misma lógica. Qué buena Y metáfora. me gusta. Eh, La analogía de la ONG como el queso blanco. Entonces, fíjate, las organizaciones no gubernamentales, en realidad, jurídicamente, en Venezuela son asociaciones civiles o fundaciones. Y la primera premisa falsa del Estado venezolano es que no están reguladas. Por fíjate que el proyecto de ley se llama Ley de Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines. La primera mentira es que no están reguladas porque el Código Civil, en el artículo 19, dice que toda asociación civil o fundación debe inscribir su acta constitutiva en la oficina subalterna del domicilio. Entonces, si usted tiene una fundación en Los Cortijos, usted tiene que ir a la oficina de Los Cortijos, al registro de Los Cortijos, e inscribir su acta. Y los registros son de acceso público.
Entonces, si usted quiere saber qué hace esa organización, el mandato de esa organización, vaya a un registro público y ese es su acta y ahí está. Esa es la primera mentira. Ok. Y el segundo elemento es que uno no puede hablar de organizaciones sin fines de lucro o ONGs o asociaciones civiles o fundaciones sin entender que es espacio cívico o entorno, que es realmente donde está el problema. El espacio cívico es ese espacio entero donde las asociaciones, fundaciones, coaliciones hacen vida y entonces se agrupan, las personas se agrupan a partir de la libertad de asociación para promover, defender derechos y actúan conjuntamente sobre un interés público. Democracia, derechos de las mujeres, derechos de las comunidades LGBT, derecho del ambiente sano y agua potable. Simplemente etcétera, la etcétera. gente con un mismo interés que dice vamos a agruparnos y hacer algo al respecto. Esto es una asociación de hecho. Nosotros nos agrupamos para hablar sobre este proyecto de ley. Pero Ok. ustedes cada vez que se reúnen aquí, invitan a alguien a una asociación de hecho. Ustedes no la registraron. Pero se agruparon porque tienen un interés legítimo en promover, a través de la libertad de expresión, que es un derecho, información de interés público. Entonces, eso es una asociación. Están ejerciendo su libertad de asociación. Cuando lo ponen en términos legales tengo miedo. Es como, Siento que, coño. cuidado, no lo veas. No lo veas, en ya. BTV. Porque después ahora dicen esas asociaciones Porque de en tu boca hecho. suena legal, pero en la boca de ellos es que es ilegal. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí, bueno. Asociación ilegal. Es así. Me dio miedo. Entonces, bueno, en ese entorno están las condiciones políticas, económicas, sociales y legales, que es lo que el Estado está afectando con este proyecto de ley, para que las asociaciones, las fundaciones, no sean autónomas, es decir, no puedan escoger sus fines, sus propósitos, para que no puedan ejercer además su independencia y actuar en el espacio público. Claro. Y por último, pues, naturalmente el espacio cívico se reduzca, sea más limitado, por llamarlo de una Y manera. que la gente tenga miedo de Claro, asociarse. y Naturalmente. nos volvamos pequeñas islas. Exacto. Que las organizaciones no estén unidas en un mismo... Claro. Con un mismo norte, digámoslo así, sino que estén como que cada una isla Que ya lo con hicieron. miedos. Divide y vencerás, dice el dicho. Es verdad. Y que ya lo hicieron con los partidos políticos. Exactamente. Que Buscan veníamos hacer lo de- mismo con las ONG. Exacto. Exactamente. Ellos saben que una sociedad dividida y una sociedad que esté toda esparcida, atomizada es la palabra, no puede representar una amenaza de ningún tipo. En Como efecto. no puedes asociarte, entonces como tú sabes que el otro piensa igual que tú y unen fuerzas, es imposible. Claro. Y eso también lo hicieron con la Fuerza Armada. O sea, ellos, esa es la misma estrategia, la están aplicando en diferentes frentes. O sea, con Claro. la Fuerza Armada lo hicieron, hay demasiados generales y demasiada gente, entonces ninguno puede como estar pendiente con el otro y tomando en cuenta que hay... Mucho cacique, poco indio. Exacto, mucho cacique, poco indio y hay mucha represión adentro. O sea, hay demasiadas cosas para que vean que ellos piensan. Sí, ellos claro. piensan y actúan con base en una estrategia. Claro. Creo que no les dijimos, Ajá. porque no podemos asumir que todos los que nos escuchan y ven saben lo que pasó en la asamblea. ¿Puedes contarnos qué fue lo que, Sí, claro. qué propuso? Mira, En la Asamblea. la Comisión de Política Interior, Ujú. que es como una comisión interna de la Asamblea Nacional, el 24 de enero propuso y aprobó en primera discusión, violando la Constitución y el Reglamento Interior y Debates, este proyecto de ley, que es un proyecto de ley para regularizar y controlar todos los ámbitos de las organizaciones no gubernamentales y afines, que es donde está la coletilla, donde se parece esencialmente a regímenes autoritarios. Ujú. Y Ellos tienen afines en el título de la ley. en el título Es de la como ley que dice- afines a lo que me dé la gana. Afines es lo que se parezca. Exacto. Y por eso en el texto dicen mucho asociaciones sin fines de lucro y fundaciones. Y lo dejan allí, aterio. Entonces, por ejemplo, una fundación, por ejemplo, Fundación Polar, que trabaja con sus propios recursos, no depende de cooperación internacional o de donaciones de nadie, sino con los propios recursos que Polar produce. Es una fundación, hace una actividad sin fines de lucro. Claro. Si se aprueba esta ley, sería limitada. Fe y Alegría, por ejemplo, que también trabaja, pero con recursos esencialmente de la iglesia. Ujú. También se vería limitada. Y es una de las organizaciones no solo más grandes de Venezuela, sino De de Latinoamérica. Latinoamérica. Claro, Cáritas. O sea, toda asociación civil sin fines de lucro se vería afectada. Porque, como dije al inicio, el término ONG es algo coloquial, pero el fondo jurídico es una asociación civil o una fundación. ¿Cuál es la diferencia? Entre una asociación civil y fundación, Ajá. los fines que persigue. Digamos, nada. En fin. Sí, los fines que en el acta constitutiva tú hayas querido establecer. Y Pero en- ambas no tienen fines de lucro. Ninguna de las dos. No, ningún. Bueno, la asociación civil puede perseguir fines de lucro. La fundación en principio nunca los persigue. Ok. Por eso te dije, es un tema de los fines que... Porque volvemos Me a la gustó. libertad de asociación. Claro. O sea, las personas se unen
para expresarse, organizarse, participar en un interés general y adoptan una de estas dos figuras dependiendo de lo que quieran hacer. Claro. ¿Quieres preguntar Coño. algo, no? Sí, iba a preguntar sobre, o sea, el término ONG si está en otros lugares y dice NGO o dice Sí, sí existe, pues. Organización no gubernamental. No, Sí se existe. llaman ONG. organizaciones sin fines de lucro. Ese es el término, por ejemplo. Hay un ¿Y organismo dónde internacional. ¿Y dónde salió la gente diciendo ONG? Es como Es para algo- diferenciarlo de que no está con el Estado. Sí, básicamente. Porque tú puedes ser una asociación civil y recibir fondos del Estado, por ejemplo. Ah, y no gubernamental no debería recibir fondos del Estado. En principio. Porque si no Claro. sería gubernamental. Porque a mí Claro. nadie me dijo esto en clases de Derecho. Todo Bueno. el mundo en clases de Derecho, no, las ONG. Y yo, dale, ONG, pensando que estaban Porque estaban pendientes de reguladas. pelear con otras escuelas. Ah, es verdad. Yo no estaba peleando, pero era un pique estúpido. ¿Qué iba a decir? ¿Y en qué se parece con las leyes de los otros países? Como Nicaragua, como Nicaragua, Rusia. porque todo el mundo decía, coño, se parece mucho a la de Nicaragua, que por cierto, gente que si no saben, Nicaragua ha habido un avance autoritario bastante importante. Fuerte en los últimos días, ¿no? Importante. O sea, Sí. yo recuerdo que en el 2019 o 2018, si no me equivoco, hubo esa represión gigante contra los estudiantes. Que recuerdo que en esos tiempos yo trabajaba en una ONG y tuvimos contacto directo con los estudiantes y vieron que tenían miedo hasta de hablarnos con nosotros y nos hablaban con seudónimos. Sí. O sea, fue Wow. bastante feo. Nos hablaron con seudónimos, decía, mira, yo me tuve que ir. O sea, la represión allá para mí fue como tuve flashback de 2017. Sí, sin duda. Y allá Ortega y Daniel Ortega, que es el presidente, ha hecho muchas otras cosas más y Sí. peores, y creo que no hay un foco importante. Entonces eso está pasando. Es un país que está en Latinoamérica, que Centroamérica, en específicamente. Centroamérica específicamente, que tiene mucho rato en una vía autoritaria y que no está dando la atención necesaria. Hace poco alguien empezó como que eso es Eso es eso es en Nicaragua, pero no me acuerdo qué fue bien lo que Sos pasó. Nicaragua. Es Sos argentino Nicaragua. el eslogan. ¿Tú no te acuerdas cuando Maduro decía sos Venezuela? Sí, Claro, sí me malparido. acuerdo, sí me acuerdo. Sí me Era a acuerdo. propósito. Era a Él sabía que era propósito. SOS, pero... Claro que sabe. Mira, Venezuela. yo siempre, cuando Maduro pronuncia mal las cosas... yo Era a siempre- propósito. porque fue canciller. Claro. Es imposible Que no se que un aprenda. canciller nunca haya Es aprendido que, inglés. marico, esto es algo que esto creo que no lo hemos dicho, ¿verdad? Que Que él se la tiraba de bobo. él se la tiraba Él se de la tira de bobo, él se pajudo. la tira de estúpido. Pero él no lo es. Ya no. O sea, Ya imagínense, no lo o hace. sea, todo lo que hace el chavismo en comunicaciones. Es a propósito. Primero tienes a Jorge Rodríguez ahí, ese carajo es un huevo, papi, Sí, un sí. huevo. Tienen un gran equipo de comunicaciones atrás. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que van a poner un presidente nuevo después de Chávez y no le van a manejar las comunicaciones? Claro, Obviamente que sí. Eso que Maduro es bruto, ¿qué pensaba? No, ese carajo no va a durar. Le echamos pasa incapaz. Solo tuvo algunos lapsus, como la multiplicación de los penes. Eso fue un lapsus. Sí. Ay, bueno, pero se le notó. Claro, pero pero- las vainas como sos Venezuela... cuando habla a propósito, ese tipo, y aparte, él ese fue el Maduro que parodiaron en Isla Presidencial. Ajá. Que era muy particular. y era muy maduro y coño, si él fue canciller, como estabas diciendo, según un señor que era canciller durante la época de Chávez. O sea, Sí. ese señor no puede ser estúpido. 7 años, además. Tiene demasiada labia. Él puede comunicarse y inglés. hablar con la gente. Él es bilingüe. Debe hablar inglés. ¿Cómo Claro. no va a hablar inglés? Claro, fuiste canciller tanto tiempo, tu entorno es en inglés porque tu relación es con Claro. los demás países. Algo tienes que saber. Obvio. O sea, puedes machuquearlo, Se pero la tira tienes el que que no saber. sabe. Se la tira de bruto. Ese de Maburro, eso es una campaña comunicacional totalmente efectiva. Porque divides, porque uno de los argumentos con los que nació el chavismo es que la clase rica, la burguesía, nos fregó a nosotros. Si yo soy del pueblo, cometo estos errores y no sé de inglés, yo soy parecido a ti, Yo es un soy tema parecida a ti. identitario. Y Claro. yo fui conductor de bus. Yo soy del Señor, pueblo. el presidente obrero. Y presidente del sindicato del metro. Y lo votaron del metro, ¿no? De hecho, Provea ayudó a Maduro en alguna ¿Qué? oportunidad. ¿Sí? ¿Qué? Sí, sí. Ay. Y Provea visitó a Chávez en su cárcel cuando estuvo en Yare. Sí. Por eso, Coño, la papi, coletilla, pero no joda. la coletilla con Provea no es de gratis. Se conocen. Claro. Por eso es que los ataques a las defensoras de derechos humanos no tienen ningún sentido. Porque todas las personas tienen derechos humanos. Incluso personas como Maduro, Chávez Sí, y tiene quien derechos sea. humanos. Entonces, en su época, Provea visitó a Chávez en Yare y en su momento Provea apoyó en un tema de metro, cuando Maduro estaba en el metro, a Nicolás Maduro. O sea, esas son historias que si no has leído sobre el mundo de sociedad civil no conoces. Y si llega a haber un proceso democrático en Venezuela, va a tener que ser lo mismo con quienes estén en el poder. O sea, eso va a pasar. Tú no tienes mucha esperanza, ¿no? Que si llega a Si haber llega a un haber, proceso yo también dije- Mira, democrático. no lo sé. Yo sí creo que se va a abrir otra oportunidad Yo también. porque la Venezuela Premium en algún momento va a querer garantías.
Por ejemplo, de nada te sirve que tú hayas construido un edificio en las Mercedes y luego no tengas cómo mantenerlo. O se te fue el agua por 2 semanas en tu edificio hermoso. Claro, la no Mercedes. vas a poner pues, tanque en un piso, un poco edificio. Exacto. O, ¿sabes? Tienes una compraventa de vehículos y quieres y no todo el mundo puede comprar vehículos, entonces tienes que ofrecer crédito, pero el sistema bancario no te da créditos porque está destruida la banca. Entonces empiezas a pedirle al poder garantías y eso es otra oportunidad. Claro. Coño, no lo había pensado, me gusta. O sea, tú dices que la misma clase que se está beneficiando ahorita del gobierno va a querer cambiar ese Eventualmente. gobierno. Es Va que a querer yo cambiarlo. creo que la transición es dentro del chavismo. Claro, totalmente. No creo que venga de afuera. Totalmente. O sea, yo siempre he dicho eso porque cuando se habla de transición, la gente piensa que es cuando tú fuerzas al poder desde afuera que ha pasado. Pero usualmente las transiciones son de adentro porque necesitan cambio para sobrevivir. Claro. Y hay cabezas que dicen, coño, los podemos sacrificar por nuestra supervivencia. Claro. Entonces hay como un Salir tema... un candidato de los enchufados. Posiblemente, no lo sé. I don't know. No I lo don't sé. know. No sé. No lo sé. I don't think so. Ojo, Ahorita no. 2024 No, ahorita no. 2024 puede no ser. Para mí No. el 2024 está Es ahí que yo ya. ahorita... No sé. No, yo Yo el no sé. 2024... No, yo no yo creo. te leí eso hace poco. Yo estaba en Maduro desacuerdo. 2030. No, el 2024 no está Yo tan estoy lejos. seguro que Maduro llega a 2030 Yo también. tranquilazo. No, Yo no también. sé si tranquilazo. O sea, yo no sé si tranquilazo, pero yo no veo que 2024 sea un obstáculo para él quedarse en Igual, el poder. coincido, Es cero. coincido. O sea, es algo que no se los dije a ustedes en el Patreon, en el video que les grabé sobre el libro de Julio Borges. Vayan, son 5 dolitas. 5 dolitas, vayan a nuestro Patreon. En ningún momento pidió perdón. En ningún momento pidió disculpas. Y siento que los venezolanos necesitamos unas disculpas de la oposición. Y yo abrí este libro con mucha expectativa y con ganas de que me pidieran disculpas. Disculpas por 2014, disculpas por 2017 porque fue el año que mi generación vivió más. Ellos no pidieron, o sea, yo esperaba que por lo menos Julio Borges dijera, marico, yo hice todo esto y yo pensé todo esto, pero discúlpenme, porque yo no di la talla, porque la unidad no la dio, porque la oposición no estuvo a la altura del momento histórico, porque no supieron hacer las cosas, porque quizás la dictadura pudo más. Pero hubo tantos hitos de presión que yo dije, ¿por qué no me pides perdón? ¿Dónde está tu ego? O sea, ¿qué estás pensando? Que tú necesitas llenar un libro completo explicando por qué tú sí sabías que el gobierno interino era un fracaso y que porque tú sí sabías lo que se tenía que hacer. Pero a pesar de todo se equivocó, o sea, fue una estrategia fallida y no puedes decirle que lamentas a todos los venezolanos que él no dio la talla. De que, ¿viste mi voz de locutora recomendando cosas? Tu vaina. No, pero es que cuando se terminó el gobierno interino, se cerró un capítulo en la historia política Sí. venezolana. O Coincido. sea, y ese es un capítulo que se abrió, yo digo que en 2014, puede ser antes, pero más bien un capítulo desde 2014 a 2023. Se cerró. De aquí en adelante empezó algo nuevo. Pero Aquí un hay actores capítulo distintos. largo, yo. Claro, pero de lucha democrática. Pero ahora no se puede volver a empezar pensando en el mismo gobierno, en los mismos interlocutores, en la misma sociedad civil. Todo el mapa cambió. Los actores cambiaron, las relaciones de los actores, y hay que empezar a actuar de eso. Y yo no creo que en el span de menos de un año va a poder la oposición y la sociedad civil articularse para que 2024 de verdad signifique una amenaza. Y eso tiene más sentido cuando tienes un proyecto de ley como el que está aprobado por la Asamblea Nacional. Porque ese escenario lo están entendiendo desde el poder. ¿Y qué hago yo? Dinamito. A la sociedad civil, a las organizaciones, a las Y me fundaciones. aseguro que Desde no ahorita. llegue. Desde ahorita. Para que no lancen un candidato Para que no se puedan independiente. organizar de aquí adelante. Porque lo próximo son regionales y Asamblea Nacional. Entonces, Es como, ellos pueden dar garantías entre comillas institucionales, pero si no hay la base social Claro. de articulación para Claro. poder actuar en las instituciones, nos jodimos. Ok, entonces ese puede ser el fin político detrás de la persecución a las ONG. sí, y O creo el que intento de eso, desmantelamiento. el tema primarias, el tema de ¿En bueno, qué tiene que ver las primarias con...? mira, El fin de claro, de todo eso está dinamitar. asociado. Claro, de tratar de minimizar el poder y La el capacidad de alcance. organización, como, mira, Ok. todo parte de la libertad de la gente de agruparse, reunirse. O sea, la libertad de asociación es importantísima. Es un derecho humano. Es un derecho humano, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana, y parte de que la gente decida, encuentre un interés común, vamos a asociarnos para promoverlo, expresarlo. Claro.
Si tú pues no puedo con la palabra. Dinamitiz- Explotas. Es que dinamitizar Explotas. es cuando alguien dinamita un montón de tiza. Explotas. Lo dije bien al principio, después no lo pude decir más. Dinamita Explota. cuando alguien explota. Ya, no sé cómo decirlo. La capacidad de organización es nula. ¿Y quiénes están ocupando lamentablemente el espacio del Estado? ¿Quiénes se encargan de medicina, ayuda humanitaria en general, capacitación de personas? Sociedad civil. Claro, ahorita las ONG, ¿cuál es el trabajo que hacen? ¿Por qué es tan importante en la Venezuela ahorita de 2023? Variado. ¿Cuál es su incidencia? Porque creo que de un Pero sobre tiempo todo- perdón. para acá, todo el mundo está escuchando más de ONG porque Sí. saben que hay más en el país Por la emergencia por humanitaria. la emergencia humanitaria compleja. O sea, necesito actos de la sociedad civil que me ayude a mi sociedad porque el Estado no lo está Y cumpliendo. que el gobierno no lo aceptó hasta 2019, 9, ¿verdad? Por ahí. Mira, ahorita la capacidad de las organizaciones... Primero es muy limitada porque somos criminalizados, somos perseguidos, somos hostigados y hay múltiples ataques y la gente no quiere involucrarse mucho con eso. Pero las actuaciones son múltiples porque como la emergencia humanitaria compleja, las capacidades del Estado se derrumbaron por decisiones políticas. Las instituciones están ahí, tú ves el edificio y hay gente que va a trabajar ahí, pero no tienen los elementos técnicos ni las herramientas Ni para capacidad. llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Por ejemplo, no tenemos el Instituto Nacional de Estadística, no aprueba estadísticas. ¿Quiénes están proveyendo estadísticas? Las personas que levantan información data desde las organizaciones no gubernamentales, desde las fundaciones. ¿Quiénes están proveyendo medicamentos que desde el Estado, desde el 2016, antes de las sanciones y antes de la emergencia humanitaria como tal fuerte, provee? Las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones. Entonces, ellas están en un ámbito muy, muy amplio desde el asistencialismo, que es verdad, hay un elemento asistencialista, pero hay un elemento de generar y desarrollar capacidades. E incluso de documentación, denuncia y difusión. Por ejemplo... También con la alimentación. Claro. Aquí hubiese venido Michelle Bachelet si no se hubiese hecho antes un trabajo de documentación y denuncia de lo que estaba pasando. De parte de las ONG y de periodistas, ¿no? Exacto. Y la apertura del examen de la Corte Penal Internacional se hubiese abierto o Karim Khan hubiese puesto, bueno, Bensouda, que era el anterior, el ojo en Venezuela. Si eso hubiese pasado, sin las organizaciones, sin los defensores, no hubiese pasado. Entonces, todo ese Por trabajo... eso es que les incomodan tanto. Les incomoda. Y por eso lo quieren explotar. Para no... Dinamitar. Dinamitizar. Claro, no había pensado eso y ahora me preocupa más. Porque yo estoy como siendo consciente de que estamos paso a pasito siendo más, o sea, el país está siendo más autocrático, o sea, está siendo un autoritarismo mucho más cerrado y mucho más fuerte con las personas. Entonces, si las ONG están debilitadas, no tenemos, o sea, ya de por sí no tenemos Claro. cifras. Vamos a tener menos cifras, no vamos a tener ni siquiera con qué investigar. Claro, por ponerte un ejemplo. El Plan Humanitario de Venezuela habla de 7.5 millones de personas en necesidades humanitarias. Hay organizaciones a través de la plataforma HUM Venezuela, dicen que hay... HUMvenezuela.com. HUM.com. Se pueden meter allí a ver. Está en español y en inglés. Habla de que hay 19.1 millones de personas en necesidades humanitarias. En vez de 7. En vez de O 7. sea, más del doble. Entonces, ese tipo de data no podrías tenerla. Y así como otro. Por ejemplo, todos los testimonios de tortura que pasan en las prisiones. Lo que ocurre con el arco minero. No sabríamos lo que pasa No allí sabríamos. porque no hay ningún tipo de información estatal al respecto. Y eso se debe a actores de la sociedad civil. Entonces, Incluso hasta las cifras de inflación. O sea, Ah, el observatorio exacto, financiero. el Tuviésemos- observatorio financiero, el observatorio de servicios públicos. Ujú. O sea, todo eso depende de fundaciones, sabe- asociaciones civiles. Cuando sale una estadística de que en qué lugares no hay agua o en qué Exacto. lugares no hay electricidad, cuántos apagones hubo al año, eso siempre son ONGs, eso no lo levanta el Estado. Exacto. Y el Estado no le conviene que salga esa información. Y eso es producto de la emergencia humanitaria compleja que derrumbó las capacidades de las instituciones del Estado. Entonces, ¿quiénes las han suplido? Los sectores de la sociedad civil. Y es lo que Y te la hace derrumbó, como dices consciente. tú, ellos mismos. Naturalmente, es una decisiones decisión política. O sea, Es una la decisión emergencia política. humanitaria compleja de Venezuela tiene los mismos efectos de una guerra, pero fue causado por decisiones políticas. Por eso es con la palabra compleja, ¿no? Claro. O sea, la palabra compleja es porque no fue por un desastre natural, sino Sí. porque decisiones políticas. Sí, exacto. O sea, el concepto de emergencia humanitaria clásico es que hubo una guerra o un desastre natural. Eso Exacto, es- un terremoto. Como un por ejemplo terremoto. ahorita Turquía debe estar en emergencia humanitaria. Exacto. Es un elemento humanitario. Pero cuando la decisión se da a elementos políticos, entra el elemento complejo. Porque la política es compleja, el arte de lo posible. Entonces, oye, hace que toda la situación requiera un elemento más allá de
cooperación internacional. Por ejemplo, Venezuela no se va a recuperar solo con la dolarización o solo con el cambio de instituciones o cambio de Hay que funcionarios. pedirle plata al FMI. Con los conciertos en la Carlota. O con un estadio de béisbol que está rechísimo, es verdad, pero eso no es un elemento Claro, ya estructural pasó para la la Serie del Caribe. infraestructura. Ahorita esa vaina está Hicimos cerrada. un episodio sobre eso, vayan a verlos en el anterior. Del anterior. Entonces, esos son elementos y toda esa data, esa información, ese acompañamiento es con actores de la sociedad civil. Que si este proyecto se aplica, se desarrolla, que fue aprobado en primera discusión, en teoría debería haber ahora una consulta pública, pero no sabemos nada porque hasta la fecha de hoy no está publicado el texto en la Asamblea Nacional. O sea, en no la sabemos qué es lo que implica específicamente. No, porque tú no puedes probar un hecho negativo. Tú no puedes probar algo que no existe. Entonces, el Estado lo que te va a decir es que eso no es cierto. Yo no he publicado el texto. Pero ¿cómo probaste un texto que no has Entonces, publicado? El texto de la ley. Del proyecto de ley. Claro. Pero se filtró por ahí. Se filtró, pero al no hacerlo público en la página web, tú no puedes decir, este es. Y tú no puedes probar un hecho negativo. O sea, que probablemente la apliquen, pero no la publiquen. Bueno, ya eso sería el nivel más extremo. Que llega a segunda discusión, la aprueben en segunda Y después discusión. salga en Gaceta. Y después salga en Gaceta. Y que eso sería el nivel Bueno. de descaro mayor. Yo no me espero nada de ellos. Está bien, pero eso sería un nivel de Bueno, descaro mayor. ya lo hicieron con la ley de participación estudiantil. El texto no está público. Ah, bueno, es verdad. Y la ya lo aprobaron. hicieron. es verdad. Ya lo Ya lo aprobaron. hicieron. O sea, lo más... Lo están o sea, haciendo, pues. Es verdad. Yo ahorita tengo Ajá, pero hay cero algo que no- expectativa. ya va, porque tú le preguntaste algo, pero no terminó el punto. De la ley de Nicaragua. Ah, ¿verdad? Ah, verdad. ¿En qué se parece la ley venezolana a la de Nicaragua? Mira, hay muchos elementos. En el proyecto en el proyecto de ley se habla de que las organizaciones no gubernamentales no existirán hasta que cumplan el registro adicional que crea el proyecto de ley más los registros hoy existentes. Fíjate que hay una contradicción porque dicen que no están regularizadas, pero reconoce que está el registro del Código Civil. Entonces, por ponerte un ejemplo, Foro Penal que tiene más de 20 años deja de existir en el momento en que se apruebe este proyecto de ley. Provea que tiene más de 30 años deja de existir. Porque eso lo dice ahí. Existirán cuando cumplan este registro y los demás del Código Civil. Está hablando de Nicaragua, ¿no? Exacto. O sea, una lista tascón de ONG. Bueno, ¿y qué Es hicieron? como inscríbete aquí. Bueno, pero es que ¿qué hicieron el día que la aprobaron? Tengo una lista de 62. Ujú. De verdad. Que tienen que pasar por mi filtro. ¿Es eso lo que quieren? Divide y vencerás. Claro. Y hay algo que te iba a preguntar que tiene mucho que ver con la ONG, pero dijiste algo que hay muchas que quieren estar como de lejitos con la parte política. Claro. Y estoy hablando bien. Tengo por hablar para allá y no se Ah, escucha. perdón. Ajá. Y hay algo que leí en el libro de Julio Borges, porque él dice que la sociedad civil tiene que trabajar a la par con los partidos políticos. O sea, no diciendo que los partidos políticos no son parte de la sociedad civil, pero cumplen un rol distinto. Sí, claro. Y que hay muchas ONG que tratan de hacer el trabajo político, pero no directamente, y cuando él los invita a trabajar con él, hay muchos que dicen no, porque eso arriesga conmigo. Y él dice que eso es seguirle el juego al régimen. ¿Vos qué pensáis de eso? Es que es completamente diferente porque un partido político busca el poder. Una organización no gubernamental, una asociación civil, no necesariamente. Civilis no busca el poder. A mí, si está Maduro, está Capriles, está María Corina, está Rosales, está Héctor Rodríguez, pues a mí me da igual siempre y cuando lo ejerza dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho. Entonces, mientras que el partido político no tiene ese fin, él quiere estar ahí. O sea, Ok. el fin Quiere es el completo. poder. Entonces, la finalidad es completamente diferente. Claro. Y entonces, si tú no trabajas, no perseguimos el mismo fin, ¿por qué vamos a trabajar juntos cuando tienes un fin distinto? Pero creo que su argumento era de que como estamos en una situación tan precaria y una situación que urge que la sociedad civil esté junta, ¿por qué no vas a unirte? Pero Pero es que- al final, ¿qué van a hacer las ONG con ellos? Claro, pero es que las organizaciones no gubernamentales estamos juntas. En estos días, producto de este proyecto de ley, sacamos un comunicado más de 400 organizaciones entre venezolanas e internacionales. Las que trabajamos en derechos humanos, democracia, sin entrar en el elemento partidista, estamos juntas. Los partidos no han demostrado esa misma unidad. Somos unión. Entonces, eso no es parte de nuestra responsabilidad. ¿Tú Eso sabes es cuántas? responsabilidad de los factores políticos. Claro. ¿Tú sabes cuántas organizaciones hay en Venezuela activas? Mira, nosotros hicimos una estadística y hay más, en el 2021 hay cerca de 700 organizaciones Wow. a nivel nacional. Es muy poquito. Es En muy Colombia hay poquito. más de 5.000, por ejemplo. Y en Argentina hay más también, ¿no? Probablemente. Lo que ¿Y pasa es que es un tema de historial de derechos humanos. Fíjate, Colombia tiene un conflicto armado hace más de 50 años. Argentina vivió su dictadura y su proceso de justicia transicional con sus baches como Hace todo. 50 años también. Pero nosotros no tuvimos un proceso de justicia ni con Pérez Jiménez, no tuvimos un proceso de justicia ni con Gómez.
no tuvimos un proceso de justicia después del Caracazo. Nosotros nos estamos interesando por los derechos humanos desde el 2014 para acá. Wow. Un poquito antes, desde Provea, quizás, hace 30 años. Sí, es verdad. Como en los 90. Exacto. Pero Pero digamos creo que hay que- un movimiento fuerte. Desde Y porque vino un chileno a decir, pues, ¿cómo es que no tienen derechos humanos aquí? Que ¿Qué fue chileno? Marino Alvarado, ¿no? Exacto. Marino Alvarado chileno. Sí, sí. Sí, claro, exiliado del... de No, y la- Ligia Bolívar, que es una de las fundadoras de Provea. O sea, Exacto, exacto. es verdad. No es hace mucho. A Desde Ligia el la tuvimos 2014. invitada Es verdad, tuvimos a Ligia invitada. Pero- en el episodio del Darien. Que fue tremendo episodio. Creo que ese es el que tiene más vistas. Tiene Es como que 1.000 el millones. tema del Darién, a mí el tema de todo esto, y yo creo que la gente olvida que las personas defensoras también vivimos aquí, a mí también se me ha ido la luz, a mí también se me va el agua, yo también me expongo a cosas, es más, el simple hecho de hablar me expone a que a mí me arresten por hacer un tweet, cosa que no necesariamente le aplica a alguien que no se involucra, pero eso va mucho con lo que tú estabas diciendo, incluso Julio Borges decía en su libro, no perseguimos los mismos fines, por mucho que ambos seamos actores de la sociedad civil, pero aún más importante, yo creo que es el hecho de que las organizaciones, las fundaciones y todo, lo que buscamos es el respeto de la dignidad de las personas. Entonces, de nuevo, ¿qué es el concepto de dignidad? Bueno, es un concepto filosófico y demás. Pero a mí no me interesa si el que está en el poder es fulano o sutano. Lo importante es que lo haga dentro del Estado de Derecho. Y si no lo Mientras que hace, un po- te vamos a denunciar. Claro, mientras que un partido político quiere estar él. O sea, yo estoy en un partido político para alcanzar el poder. Esa es la Claro. razón principal. Que sin el camino hay derechos humanos y hay un montón de cosas, está bien. Pero me gusta eso que lo dijiste porque mucha gente piensa que recuerdo eso, nunca se me va a olvidar. En la primera clase que me dieron de introducción a ciencias políticas, yo carajita, 2014, entré a la universidad. El profesor nos preguntó, ¿cuál es el fin de la política? Nosotros, marico, justicia, no sé qué. Empezamos todos con una huevona. Es el poder. Claro. O sea, piensa, no importa lo que esté en el medio, ellos quieren llegar allá arriba. Claro. Y es como te cambia el switch de Claro. la cabeza de cómo tú ves la política y no necesariamente hay que juzgarlos por querer No. el poder, porque ese es su fin al final. Es que eso es lo curioso que ellos han hecho, que ellos tratan de criminalizar las ONG, haciéndonos ver que el intento de acceder al poder es un crimen ya en sí mismo. Claro, O sea, lo que te quieren es convencer es de O el intento no de te hablar de asocies política. porque estás cerca del crimen. No, y fíjate que la primera falacia es la de la regularización, que ya dijimos que es falsa. La segunda es el tema de la transparencia. Como asociación civil, tú tienes trabajadores, es decir, y tú haces pagos, es decir, te pagas impuestos sobre la renta, cumples leyes del trabajo. Es decir, alguna normativa interna estás sujeta a ella y en consecuencia por ahí te pueden fiscalizar, te pueden vigilar. Entonces el tema de la transparencia no es cierto tampoco. Y por último, ese elemento que tú estabas diciendo del ascenso al poder. Fíjate, aquí se allanaron Prepara Familia, Acción Solidaria, Alimenta la Solidaridad, Provea, Azul Positivo, Funda Redes. El director de Fundarred Fundarred. está preso Sí, todavía. que Está preso. preso todavía. Javier ¿Cuál de esas Tarazona. organizaciones está buscando el ascenso al poder? Ninguna. Unas trabajan con educación, alimentación, documentación de temas fronterizos. O sea, fíjate que ninguna era un partido político. Lo que estaban tratando de O sea, censurar e intimidar exacto, lo la que información quieren ellos es estaban haciendo. criminalizar cualquier actuación dentro de la política. O sea, a menos que tú estés hablando. Porque ellos piensan que el tema humanitario, te quieren vender que el tema humanitario es igual a política. Y al final no, es lo que está pasando con los venezolanos, que no quieren es que hablemos al respecto y no seamos conscientes de lo que está pasando en el país. Y que la gente diga, yo no me meto en eso. Porque saben que es Arturo. terreno pantanoso. Bueno, pero es que el como proyecto... que no, ONG de derechos humanos, política. Ya hay lugares donde te censuran en Claro. radio. Tipo, no hablamos de derechos humanos, pues eso es política. Claro. Eso no es política. Eso, mira, y es que el proyecto de ley incluso lo tiene. El proyecto de ley tiene una de sus provisiones actividades políticas. ¿Qué es una actividad política? Esto es una actividad política. Estamos como ciudadanos discutiendo un proyecto de ley. No es, señores. No es. Que ven esto No es. No, dejen quieto. del dark side. Ay, me Pero gusta decir que dark los side. ciudadanos en algún lado se organicen a conversar sobre un proyecto de ley es una actividad política, pues es una actividad de interés Es una actividad público. política. Claro. El hecho de que... Pero no es una actividad que busca el poder. Es que es lo mismo, pero ellos no te lo definen. Claro. O sea, aquí en Venezuela, desde el año Ellos 2000... ponen ahí actividades políticas. en Dice la- prohibición, realizar actividades políticas, pero nunca te definen qué es actividades políticas. Exacto. Tú te puedes poner un club de lectura donde hablen de... Que lean, Que lean la Gaceta Oficial. Que lean libros de política, eso es una actividad política. Mm. Que tú discutas políticas públicas, es una ¿Ya actividad le van a política. cerrar las escuelas de ciencia política? Más Bueno, o están menos. así. Bueno, en teoría el proyecto de ley no afecta a... O sea, afecta a toda organización civil o a fundación que realice actividades sin fines de lucro. Por eso no solo afecta a las ONG, lo cual de nuevo es una falacia del proyecto de ley. Y por eso se parece mucho a la de estos O regímenes. sea, que puede afectar a una universidad.
A la universidad no, porque está regida por la ley de educación. Pero si dentro de la universidad hay alguna fundación o alguna asociación civil... O algún grupo de estudiantes O que se ¿qué es llama una asociación civil? Movimiento Estudiantil de la es una, URU. es una asociación de hecho. Volvemos. Libertad de asociación. Esos son los afines. Esos son los afines. Claro. Exactamente. Y Wow. eso va contra todo. Contra O sea, todo el mundo. literalmente Es como- contra la sociedad civil. hablar con el otro y conectar con el otro. O sea, si nos llegamos a hacer un podcast en vivo, eso es una actividad política. Podría encajar porque nunca te define que es una actividad política. Coño, pero no joda. Déjenme hacer algo que me haga feliz. Que ladilla. Ahora tengo miedo. Vamos a hacer un programa donde solo comamos cambur en la ¿Pero UCB. qué cambur? No sé. No, otra cosa más buena. Cacao. Bueno, mandarina. ¿Y vos qué sentís al respecto? Aquí te lo estoy pidiendo más personal. O sea, tipo, como que ¿qué te dio cuando lo viste? ¿Te lo esperabas? Claro, porque tú, Porque ya a va. ver, Uno cuando trabajas- está aquí, Sí. uno ya está como... ¿Cómo se dice numb en español? como tontado. Como en neutro. Anestesiado. Estás anestesiado. Estás ahí como, coño, hay tanta vaina que ya tú no lo esperas, pero Sí. igual es un coñazo. Mira, lo que pasa es que del 2014 para acá que yo me involucré con esto, yo empecé a agarrar conciencia realmente en el 2020. O sea, Claro, porque entre el 2014 y el 2017 yo era estudiante de Derecho. Claro, eres un chamito. Entonces, ¿Tú qué edad como tienes? Como 26. 31. Ah. O sea, ¿Tienes miedo? 26. ¿Ah? ¿Tienes miedo? Sí, sí. Bueno, we're young. Tú hiciste chistes y yo defiendo derechos humanos. Está bien. Pero vos Sí, tenés- claro. No, lo que yo pensaba era que eras más joven. No. Entonces, oye, cuando yo empiezo a agarrar conciencia de que hay un entorno restrictivo, como estaba diciendo, lo que he hecho es preparar a mi familia. O sea, mi mamá sabe lo que hace, mi esposo sabe lo que hago, y me apoyan en la medida de lo posible. Naturalmente siempre están esos escenarios que va a pasar. Pero bueno, hay que seguir, porque yo no creo que aquí nadie venga a salvarnos. Los venezolanos, si no nos organizamos y defendemos las otras cosas, nadie va a venir por nosotros. Es verdad. Eso no pasa en ningún lado. O sea, Nadie va por Nadie te va a salvar. Entonces, Super bigote. Super bigote. Super bigote. por ejemplo, hoy estaba viendo un meme, me dio mucha risa, se lo compartí a algunos Pero es amigos. Oscar de León, ¿te imaginas? Super este bigote. meme que van los dos muñequitos viendo por el Yo autobús. lo vi, el de las primarias. El de las primarias. Marisco, yo. Hay un Este meme Te lo voy a buscar ya. que Te es lo voy a buscar un ya. muñequito viendo la ventana. Quien está interesado en las Ah, primarias, sí, sí. quien no ve las primarias. ¿Vos lo viste? Ya, sí. ¿Lo Como el viste? de la persona alegre y la persona triste. Sí, sí. Mira, Sé cuál es ese, este. el tipo de... sí. Ajá. Lo vamos a poner, no se ve, pero lo vamos a poner aquí el meme. Y la verdad es que la sociedad venezolana está así producto de esa intimidación. Bueno, en derechos humanos no me meto. No me meto. Interés público no me meto. Entonces cada quien está haciendo su pequeño nicho. Chamo. Que no tiene que ver con La la política. discusión pública. No me esa. meto. Discusión pusimos pública, un- no me meto. Pusimos un reel en Instagram. Yo casi nunca pongo cosas de política. O sea, lo del podcast de vez en cuando. Pero De vez en casi siempre cuando. meto es un reel donde hago un chiste o algo, ¿no? Para tratar que la gente se sienta interesada y venga a ver el podcast. Puse uno donde hablamos muy en serio del tema de los estadios. De cómo la gente... Básicamente, Sí, pura antes no había ni huevona. pan ni circo, ahora se alegran porque haya circo. Esa era como la idea, ¿no? Y Ana decía, mira, no intenten tapar el sol con un dedo. Los comentarios son, ¿qué ladilla el hate con este tema? Ay, que ladilla el Déjenos hate. tener nuestro estadio, generó empleos y toda la vaina. Y es como que la gente, por querer una buena noticia en su vida, que creo que es lo normal, uno quiere oxitocina. Sí. Ignora todo lo demás. O sea, porque una semana hubo empleo, ignora que el resto de las 51 semanas del año... ¿Tú crees que van a usar ese estadio para qué? Para Es que a Lo, mí me- lo estamos, lo estamos viendo con la economía. Venezuela tuvo un crecimiento. Claro, si vienes cayendo 1000 metros y te levantas 2, hay un crecimiento. Pero si no hay reformas estructurales, Venezuela No no, va a mejora. pasar. Y mientras no hayan discusiones públicas y discusiones profundas y elementos neurálgicos sobre Exacto. qué tenemos que corregir y cómo corregirlos, pues seguiremos cayendo 2000 metros, subiendo 2 y celebrando. Y vamos a Y celebrar nadie- por los de metro. Celebrando y nadie quiere hablar de que, marico, faltan 998 metros. Nada, marico, Exacto. pero ¿por qué tienes esa No, actitud? y nos piden Exacto. que nos alegremos. Es como, pero Sí. ¿por qué no te alegras? Hay algo que a mí que bueno. estoy notando, que es como... No te reche. Es que marisco, no joda. Es que yo estoy notando últimamente que el tema de derechos humanos pasó como a segundo plano. Y Claro. estoy viendo que hasta en la discusión, hasta el discurso de los políticos, Sí. no están mencionando el tema de derechos humanos. Sí, no, aquí no, yo no Es escucho... como ya todo tu discurso es con política específicamente y no... Y contra políticos, porque esa es la campaña. es verdad, Ellos pero... son peores que yo. Es Nadie como... habla de... Esa es la falsa equivalencia que hace el lápiz constantemente. Que me parece terrible. A mí el también me parece lápiz y terrible. la gorra. ¿Cómo que la gorra? El de la gorra. Es verdad, es verdad.
Que todo el tema es económico y como que... marico, Y es estás como, hablando de ey, que hay se te está 8 a olvidando. 19 millones, dicen Claro, organizaciones. necesidades que necesitan- humanitarias. Ajá. Que no trascienden del económico, porque la gente puede tener... Puede tener $300 al mes, igual va a seguir Es verdad, en la un hueco. economía mejoró 3-4% en los últimos años, pero las cosas siguen siendo caras en este país. Marico, tú para poder vivir en estos días estaba sacando costo como que, marico, que necesito una familia de dos personas, porque yo vivo con dos. O sea, yo vivo con mi novia y mi gato, más un coño. Y es como, marico, tú necesitas mucha plata Sí. para poder decir, marico, estoy normal. Entonces yo digo, ok, ¿qué necesito yo para tener el nivel de tranquilidad que yo tenía, por ejemplo, cuando yo no trabajaba y que me mantenía mi mamá y todavía no estamos en crisis humanitaria? Y dije, coño, o sea, que tú salgas y dices, pero si hay un inconveniente, yo igual lo puedo pagar y no se me va a quitar el budget. Marico, es demasiada plata, o sea, son miles de dólares. Sí, sí. Son miles de Venezuela dólares es y muy nadie caro. tiene miles de dólares. Y cada vez que uno sale del país Te das cuenta a de eso. Latinoamérica, vos decís, coño, marico, pero con la mitad... Bueno, Yo tú necesito... nos acabas de contar una... que- Sí, exacto, sí. justo antes de grabar, contale. Sí, antes de grabar, mi esposa está de viaje por trabajo y fue a comprarse un agua micelar y me dice, mi amor, mira, aquí el agua micelar vale menos de $1, la Nivea. Aquí eso en Farmatodo Como son 5 como dólares. 5 o 6 dólares. Como $5, vamos a suponer que estén Va a 5 salir la dólares. Sunde. Ahora- ¡Contra Farmatodo! Es verdad. ¡No han entendido! That's not the thing. Pero el punto es que está muy caro vivir en Venezuela. Sí, eso es muy caro. Bueno, la gente que ha venido en diciembre dice, oye, sí, está más bonito, pero esto no se arregló. Venezuela es muy caro. O sea, Todo el el mundo Y es mundo caro, es dice. absurdo, porque, por Y una ejemplo... amiga que vive en Uruguay, que Uruguay es caro Claro. con bola, me dijo, esta vaina está carísima. Sí. Marico, y lo peor es que, por ejemplo, tú alquilas un apartamento, vamos a poner el cafetal, un apartamento grande, no sé qué, te cobran $600 más o menos en alquiler. Ahí no te garantiza agua, no te garantiza luz, no te garantiza porque aparte la mayoría de los edificios acá no son, Son viejos. edificios nuevos. Son viejos, Son sí. edificios que son viejos y obviamente tienen sus fallas. Entonces, Por lo menos 40 años, pero, Fácil. pero son 50, viejos, o sea, 60, son 70 viejos de años. que si la tubería, que si la vaina, y es como que bolas que tú estás pagando el nivel de que en un apartamento que si no sé, marico, en Bogotá, te cuesta eso, pero tú estás virgo, tú estás en una vaina increíble, Con agua y luz todos los días. con agua y luz todos los días, Con dignidad todos los días. con dignidad. Entonces es Aquí como la dignidad te la raciona. que para que sepan que cuando uno La está acá, dinamitan. Ah, lo dije la bien. dinamitan. Y pasan cosas. Y no terminaste el mensaje que está diciendo de que cuando uno es trabajador humanitario, ¿se dice así? Sí, defensor de derechos humanos. Porque Defensor son de dos derechos cosas humanos. diferentes. Pues, Que o sea, la tú- gente cree Bueno, que tú marico, no mereces un exacto, sueldo. como que porque es una narrativa que la van a crear y la van a decir es como que no, que esa gente vive de afuera, Son unos que no sé vividores. qué, son unos vividores, no hacen nada. Ellos están trabajando para ti venezolano y para la gente que necesita y necesitan vivir, es un trabajo. Ellos se Claro. preparan y es un trabajo. Y lo dijiste algo de la ONU, como que Sí, o eso sea, es- sí. Mira, si a los trabajadores de la ONU les pagan, ¿por qué a los defensores de derechos humanos no nos van a pagar? Si a la gente, a los rescatistas que hoy están haciendo labores increíbles en Siria y en Turquía les pagan, ¿por qué a los defensores de derechos humanos no le van a pagar? También están trabajando de manera humanitaria por la gente y Claro. para la gente. Aparte O sea, el riesgo que hay dentro claro, de claro. serlo. O sea, Bueno. el riesgo de hablar de eso, de Exacto. investigar, de meterte en Debería lo- ser muy bien pagado. Debería ser muy bien pagado. Porque es una gente que se expone todo el tiempo a ser perseguida, a estar preso. Hay activistas de derechos humanos que están presos Claro. al día de hoy. Como dije. Por fíjate, hacer un trabajo netamente de activismo. Es que aquí Javier Tarazona está preso por lo que documentó Apure. Y eso a alguien le molestó. Todos los allanamientos que se daban a organizaciones que trabajan con medicinas es porque alguien se molestó, porque eso es un espacio que el Estado dejó de usar, pero naturalmente tiene un capital social y movilización que quiere recuperar. Entonces siempre es un tema de control, lo volví a decir mal. Rayos. Explotar. Explotar. Entonces... Reventa esa verga. Así se dice maracucho. Entonces es un tema de siempre dividir, siempre generar temor. Y bueno, lo que hay que hacer es seguir, porque yo creo que si no lo resolvemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y mi trabajo siempre va a ser documentar, denunciar y difundir las violaciones de derechos humanos, esté quien esté. Y que pues, a mí lo que más me interesa es el tema de la justicia y que haya un proceso de justicia lo más amplio, incluyente y que se respeten las garantías a todos. Bueno, el tema de cooperación es muy valioso porque, pues, fíjate, Naciones Unidas, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo. Todos se acuerdan, ¿saben? Pedro Niken era un venezolano fantástico.
Pedro Níquel fue juez de la corte y Pedro Níquel fue un venezolano que a través de la cooperación en Naciones Unidas y cuando participó en el sistema interamericano ayudó al proceso de justicia en la transición de los conflictos armados que hubo en Centroamérica. Los venezolanos podemos recibir cooperación de Naciones Unidas para que los juicios, cuando haya un proceso democrático en Venezuela, se respeten las garantías de todas las personas. O, por ejemplo, está la cooperación financiera como en el Fondo Monetario, por ejemplo. Pero la cooperación es mucho más amplia que ayuda asistencialista. O la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es Que, por ejemplo, hizo un juicio a favor y tuvo una sentencia a favor de Linda Loaiza López, por ejemplo. Sí, bueno. Entre varias otras personas también. Sí, Venezuela tiene como 15 sentencias y no le ha pagado a nadie. O sea, el primer caso de Venezuela fue el del amparo. Claro. Hace un montón de años. Que fue un caso emblemático de Prover, ¿no? Exactamente, hace un montón de años. Y bueno, todavía lo que hizo ¿Tú te Venezuela... acuerdas de eso? ¿Tú nunca viste eso en la universidad? Yo recuerdo que yo vi eso en la universidad. Sí. El primer El caso amparo fue que asesinaron un montón de marineros. Ñame, yo no- Fue el ejército, ¿no? fue el Me ejército. siento chamita. Que porque- pensaron que eran paramilitares. Sí. Y eran pescadores. Eran ¿En dónde? pescadores. En el amparo en En amparo, Apure. en Apure. No, Apure. Y fue como el primer caso de derechos humanos fuerte en Venezuela. En Venezuela. Porque mataron a varios. Sí. Coño, Desde ahí marico. hemos tenido Linda Loaiza, RCTV, un montón. Lo que pasa es que hay muchísimas violaciones, pero si la gente no documenta, denuncia y hace su procedimiento ante el sistema, pues no llega. ¿Saben que algo que quizás muchas personas piensan sobre eso? Cuando yo empecé con el tema de los derechos humanos, a mí me costó mucho internalizar y decir, pero ¿para qué es todo esto? Si yo hice este informe y tardé tanto tiempo en mi vida haciendo esto y pendiente del todo, cuando yo lo llevo, ¿qué van a hacer? Pero lo importante es documentarlo. Y porque si tú no se documenta, se pierde en el tiempo y es como si nunca pasó. Mira, Exacto. Ese es el Nunca problema. pasó. La gente olvida. Es como Sí. si nunca pasó y por eso necesitas que al final, o sea, tu trabajo dice, mira, esto pasó, lo documenté, aquí está, va a haber una No nos lo sentencia. imaginamos. Pero está ahí. O sea, por eso es lo importante del trabajo de las ONG que están documentando, están investigando, porque si no mira, es como si no para pasara. ponerte un ejemplo en esa línea. Hace poco yo conocí a una persona que trabajó en los informes Rating que cumplieron hace poco 30 y pico de años, que fueron los informes que en Chile, postdictadura de Pinochet, se levantaron en Chile sobre desapariciones forzadas y tortura. Uno de los abogados que trabajó en esa época interpuso habeas corpus, que es el amparo, la figura de amparo cuando hay una desaparición forzada. Ujú. Entonces, este abogado redactó como 1.500 amparos y nunca le admitieron ninguno porque naturalmente era contra los militares de la época. A partir de esos amparos que nunca se admitieron, fue un elemento probatorio para enjuiciar a esos militares en postdictadura. Entonces, los informes sirven no en un proceso donde no hay democracia, naturalmente, pero en un proceso democrático, esos son elementos probatorios. Estamos Coño. sembrando la semilla Claro. La para cuando semillita. pase, Claro. cuando llegue la democracia. Cuando llegue democracia, tú vas a tener, mira, estas fueron las decisiones públicas que se tomaron, estas eran las personas que ejercían esos cargos en esas decisiones públicas, y a partir de allí tú harás un proceso de preselección. Por ejemplo, no sé si vieron la película esta de 1985 Argentina. La tengo ahí en la lista. Es increíble. Fíjate. 1985. Ganó el Argentina. Globo de Oro, ¿no? Sí, yo conocí a uno de los abogados Sí. y ellos lo que hicieron fue un proceso de selección. Eran más de 1.000 casos y ellos solo presentaron 700. Porque por un elemento de tiempo y de recursos tú no vas a poder conseguir pruebas de todo. Y en Venezuela va a pasar lo mismo. Hay 1.000 millones de violaciones de derechos humanos. Sí, pero mira, hay pruebas para 200. Bueno, vamos a ir con estos 200 que son casos duros, que tienes las pruebas, que tienes los elementos. Y eso es documentación, denuncia e información. Entonces, eso es lo valioso. Para que en un proceso democrático, cuando tengas instituciones con vocación de obtener justicia, tú tengas, mira, aquí están las pruebas. Vamos armados un proceso. Pero si no documentas, no denuncias, no haces nada, pues lo que el Se viento Queda se lleva. queda impune. Por eso es el peligro de esta ley. Es que lo que el viento se llevó, porque uno antes no... Cuando yo era más joven, yo decía, ¿cómo es posible? La gente no va a olvidar. Estas vainas no se olvidan. decía eso. Marico, la gente, no solo la gente olvida, sino que desde el gobierno se promueve el olvido, y no solo el olvido, se implantan falsas memorias. Falsas Claro. memorias. Pero cuando tú controlas la narrativa y tienes los recursos para ello, Es para hacerlo. Yo me di cuenta de por qué hicieron el concierto en la Carlota el 12 de febrero. ¿Por qué creen? Ok, claro. 12 de febrero. El Día de la Yo me decía, Juventud. porque aquí un domingo, una rumba electrónica, un domingo, pues, lo podías hacer el sábado, era el 12 de febrero. ¿Qué pasó el 12 de ¿Verdad? febrero del 2014 en la Carlota? Ya sabes. ¿Qué Coño. quieren hacer? Implantarnos, decir, mira, a mí,
todo se enterró, borrón y cuenta nueva, rumba encima de los muertos. Eso es, o sea, Rumba encima de los le sabe muertos. a mierda. Y yo estoy entendiendo que es una estrategia, porque no me va a decir que le van a dar un permiso para un concierto en la Carlota cualquiera. Obvio. O sea, eso es una estrategia política atrás. Me da rechera. O sea, me indigna porque es como... ¡Qué bolas! Bueno, incluso este podcast es un elemento, porque estamos hablando de ello. Internet no lo va a desaparecer y eventualmente Ojalá la inteligencia artificial cuando busques en Google te mande Te mande. que analice las palabras que se dijeron en Ey, internet por y no que se cierto, escribieron. hablando de inteligencia artificial, ustedes saben que el chat nuevo, ChatGPT, no uno sé le qué. pregunta, Sí. ChatGPT. y yo tengo un amigo que le preguntó, Nicolás Maduro es dictador, y no te daba, te decía como que coño, hay gente que sí, hay gente que no, pero no lo puedo, o sea, no te decía que sí. Y no había ninguna Se manera basa que le mucho decía. en Wikipedia. Se basa mucho en lo que hay en la Wikipedia web. dice algo Claro. así. Exacto. Y eso comprueba el trabajo que está haciendo las redes sociales el gobierno. Ah, tú dices que se puede usar como blanqueamiento. Claro, o sea, la marico. información que... O sea, por alguien eso que hablas bus- de que documentar lo que pasó es tan necesario porque si no tienes esas versiones de la Claro. realidad y Son- alguien en China lee esa vaina y dice, ah, bueno, pero tampoco Exacto. está tan mal. O sea, es que es documentarlo porque siempre hay una versión de la Claro, realidad. qué horrible. O sea, imagínate yo que viví, bueno, o sea, vos viviste más crudamente 2014, pero yo me acuerdo más 2017. Yo también, yo vivía allá en Caracas. Yo 2017, yo estaba en Maracaibo, pero era Marico, estudiante, marico, obviamente lo iba a Estaba recién hacer. mudado a Caracas con el 2014. Entonces Horrible. 2017 lo tengo muy en la cabeza y a mí no se me va a olvidar, pero No, obvio. imagínate que pasa el tiempo de gente que no estuvo tan presente y le cuenten lo que pasó. La familia de uno, los sobrinos, los hijos, que Exacto. no lo vivieron. Cuando yo le cuento a mi hermano es como, ah, sí, sí, si me dice que no, o sea, hay mucho, o sea, la historia se cuenta a través de narrativas. Exacto. Y la Pero tiene que historia, haber pruebas y datos. claro, pero igual es un Bien. cuento, la historia es un cuento, la historia Claro, es pero una si tú narrativa. tienes vainas impresas en la prensa, tú dices, Ah, mira, claro. no estoy loco. Yo Claro, no, pero por yo eso no me ellos- imaginé esta vaina, Por esto ellos pasó. controlan, imagínense controlar la prensa, controlar todo eso. Exacto. Cuando tú vas a la revisión, tú vas a decir, coño, pero tienes tanta narrativa del gobierno y tienes poquita de la otra. Exacto. O sea, ese es el punto, hay que hacer ruido. Y ellos saben que comunicacionalmente están ganando y siempre se moldea la realidad. Entonces es peligroso. Por eso es lo que hablábamos hace tiempo, se me olvidó la cita, de George Orwell de 1984, que era algo así como que el que controla el pasado, controla el futuro. No, eso de George Orwell. Fue de Es que no Orwell. sé si era esa la Bueno, cita. pero La voy a es buscar y buena la voy a cita. la voy a escribir Es buena aquí cita, así que, en el coño, en el hoy video. pensé y dije, coño, qué bueno que por lo menos estoy haciendo eso porque hubo un momento que yo me desentendí y después cuando la gente vuelve a hablar de que no, que el gobierno y como que le siguen en la narrativa me da rechera. Entonces- como que papi, se te olvidó lo que pasamos. Como para ir concluyendo, básicamente el trabajo de las ONGs y las organizaciones civiles que defienden derechos humanos, las asociaciones civiles, las fundaciones, todo, lo Sí. que hacen es guardar memoria. Es una de las cosas que es hacemos, una de sí. de las tantas funciones. Sí, sí. Porque había otra que es asistir Sí. a personas que están ahorita en emergencia humanitaria compleja, que Sí. son millones de personas. O sea, tú ahorita quitas el trabajo o el rango de acción de un montón de organizaciones de ayuda humanitaria y vas a tener millones de niños que no van a poder comer 2 veces al día. Tú condenas a la población. Estás condenando a una población Me infantil acabo a de la acordar de un desnutrición. elemento del proyecto de ley. El proyecto de ley dice que tú solo puedes funcionar donde te hayas registrado. Entonces piensen en estas organizaciones humanitarias que trabajan en Caracas, Puerto Ayacucho y Apure. Tienen que hacer un registro en Caracas, uno en Puerto Ayacucho y uno en Apure. Imagínate lidiar 3 veces con esa burocracia, 3 veces con estos registros que son, como dije, el registro del subregistro. O sea, tienes el... Qué necesidad. Porque al final reducir tu capacidad de acción, reducir tu libertad de asociarte, de organizarte, eso es lo que se busca. Que ladilla. Y los políticos, nadie está hablando de eso, están pendientes de sus primarias podría. Perdón. Porque, claro, lo que buscan es que, porque estos registros todo el mundo sabe, todo el mundo ha sufrido Todo hay un Alzheimer. registro, todo hay un SAIME, un SAREN, Ajá. todos saben lo que Y es. todo el mundo sabe que registrar una organización no es tan fácil. O sea, hay De que hecho, llevar en el- 1000 vainas. En el 1000 2019 lo papeles. denunciamos, eso es público. Seguro lo puedes poner aquí cuando lo hagas. ¿Qué cosa? En el 2019 las organizaciones denunciamos que el SAREN colocó fuera de sus oficinas no se registran ONGs. Mm, Y eso fue público. pero y porque era un fastidio. porque somos un fastidio. Y naturalmente eso generó que hay muchísimas organizaciones que son de hecho y eso impide que puedan acceder a cooperación, eso impide que estén regularizadas y en consecuencia pues no puedas actuar.
Y si aprueban este proyecto de ley, se eliminan las organizaciones de hecho y de derecho, porque hay un artículo que dice, nacerán cuando cumplan estos registros. Entonces, Nacerán. nacerán. O sea, que ahorita son la no Verga. existencia. Es que no existe. Es que Pero no entonces, es lo mismo regular pero de que nuevo, no existir. De nuevo la falacia porque en realidad sí existen porque están registradas. Ahora, hay unas que sí están registradas, otras actúan de hecho porque no han podido cumplir con los registros, pero es porque el propio Estado no les permite ha- registrarse. Claro. Pero tú no puedes probar un hecho negativo. Tú no puedes probar que yo no te pido registro. Tendría que ir yo con la cámara. Claro. "Ah, señor funcionario, aquí le entrego mi acta." Y el funcionario no te lo va a rechazar, Fred. O más, no vas a poder pasar ni con la cámara, ¿sabes? Entonces, es toda esa dinámica perversa que Claro. hay. Lo perverso es, no te dejan entrar a una casa, supongamos. No, tú no puedes entrar, te cierran. Entonces, todos los que quieran entrar tienen que pasar por mí. Yo, coño, pero te quería entrar. Mira, sí, pero no me dejaste. yo le escuché esta analogía a un defensor que me pareció brillante. Las organizaciones y fundaciones van a tener que pedir permiso a quien genera las violaciones de derechos humanos para yo poderte denunciar. Básicamente es eso. Wow. Porque entonces, si yo no existo, yo no puedo actuar. Si actúo, me multas. Las multas van desde Al 50 doble. petros a 200 petros, que son de 3.000 a 12.000 dólares. Las ONG pueden actuar en la clandestinidad. Bueno, en Nicaragua lo están haciendo. Eso es lo que estaba pensando, porque una de las, Pero de las ahí sí consecuencias... te arriesgas claro, a la a cárcel. todo. a la cárcel de uno. O sea, porque eso es más peligroso. Lo que quieren es subir los costos. Porque así Obvio. pasó también con el nivel político y ahora van con la sociedad civil. Te obligan a estar en la clandestinidad. Claro. Y te hacen más peligroso. Tu existencia es más peligrosa para ti mismo y para todos. Sí. Yo ahí no, hasta ahí yo no llego. Eso sería un límite para mí. Es que es muy Claro. peligroso. No, ahí no es llego. muy peligroso. No estoy dispuesto a poner los ganchos en mi cara tan fácil. Es verdad. No. No, ahí no llego. No hay necesidad. Eso es decisión de cada uno. El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero es decisión y no se puede juzgar. Y aparte de la asistencia, aparte del registro y el levantamiento de información, ¿cuál dirías tú que es una de las finalidades? Protección de la gente. Okay. Tú proteges a la gente a través de que creas memoria. Tú proteges a la gente a través que le ayudas con elementos asistencialistas. Tú proteges a la gente cuando le generas capacidades en terreno para que esa misma gente se pueda organizar, proteger y defenderse desde el punto de vista democrático como asociación civil, como personas. Entonces eso es lo que hacemos la sociedad civil, las fundaciones, y no es cierto toda esta narrativa de que queremos tumbar, para nada. Repito, hay un montón de organizaciones que han sido allanadas, que han sido criminalizadas, el caso Azul Positivo, Javier Tarazona, y nunca han podido probar de que están buscando eso, porque ninguna de las organizaciones que hacemos trabajo de derechos humanos y humanitarios estamos buscando el poder. Eso no es cierto. Bueno, en conclusión, Quedamos a medias. gracias Mario por venir. Gracias, fue increíble, aprendí mucho hoy. Si quieren seguir a Mario, es un Yo no lo tuitero sigo, lo voy a activo. seguir, lo voy a seguir, te voy a seguir. Está aquí el link en su descripción. Tú igual te vamos Sí. a poner el arroba aquí en YouTube. Gracias por Nada, venir. ustedes por la invitación, fue increíble. Y bueno, sigan apoyándolos con Medias Cool. Cool. Suscríbanse al podcast en YouTube, denle a la campanita, comenten para ayudar al algoritmo a que les salga a la gente. En el YouTube sí puede haber debate público. Exacto. Entonces ahí se puede hacer que Que debate. también es una actividad política. Si están comentando, es una actividad política. Es verdad. Síganos en Twitter, a Mediaspot, en Instagram, a Mediaspodcast, en TikTok, a Mediaspot. Gracias. Vayan, bye. Buenas noches. Los quiero.